Quiero iniciar el mensaje con la siguiente pregunta. ¿Se puede imaginar verter todo el agua de un océano en un solo vaso de agua? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer en menos de una hora de mensaje para identificar cuál es el verdadero significado de vivir para Cristo. Así que esto no será una tarea sencilla ni fácil, así que le pido toda su atención. Se cuenta la historia de un joven artista que pintaba a este joven, con un gran talento. Un día, mientras él trazaba un hermoso cuadro que mostraba a una mujer y a un niño perdidos en medio de la tormenta, algo comenzó a inquietar el corazón de este joven pintor. Mientras daba los últimos retoques al cuadro, este joven pensó lo siguiente: escuche, estoy retratando personas perdidas, pero lo hago solo para ganar fama y reconocimiento. ¿De qué sirve buscar la gloria terrenal si esas mismas personas reales están perdidas sin conocer a su Salvador? Aquel pensamiento lo conmovió profundamente a este joven. Dejó su pincel, salió de su estudio y decidió entregar su vida a Cristo para glorificarlo. Este joven se ofreció como misionero nada menos que para el África. Imagínese, movido por el deseo de llevar el mensaje de salvación a aquellos que vivían sin esperanza. Y ustedes dirán, ¿y quién es este joven? Este joven pintor se llamaba Alfred Toker, quien más adelante sería conocido como el obispo Toker de Uganda, un hombre que decidió buscar la gloria de Cristo en su vida. Y así aquel pintor que antes soñaba con el reconocimiento, con el aplauso del mundo del arte, encontró el verdadero significado de vivir. Vivir para la gloria de su Señor y servirle a Cristo con todo su corazón. Amados hermanos, uno puede pensar que el verdadero significado de vivir para Cristo es que estemos sanos, que tengamos dinero, la billetera bien llena y que nos vaya viento en popa. Y aunque eso puede ser una gran bendición y no tiene nada de malo, el hecho es que la vida cristiana es mucho más que eso. Voy a darles un pequeño adelanto del mensaje, o como dirían los más jóvenes, voy a spoilearles. El verdadero significado de vivir para Cristo es glorificarlo, es decir, honrarlo, exaltarlo y reflejar su carácter en cada minuto de mi vida. Y para poder aprender esto, lo haremos analizando la vida de un grande de la Biblia. Me refiero al gran apóstol Pablo, un hombre que es un ejemplo de glorificar a Cristo. Entonces, sin más introducción, vayamos a la primera enseñanza de esta tarde. Pablo antes de su encuentro con Cristo. Pablo antes de su encuentro con Cristo. Antes de conocer a Jesús, Pablo era un hombre muy distinto al que luego lo conoceríamos como el apóstol Pablo. Vayamos y leamos lo que él mismo deja registrado en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera revisada del 77. Dice así el apóstol:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Antes de explicar el pasaje que acabamos de leer, debemos decir que Pablo nació en Tarso. ¿Dónde nació Pablo? En Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano, ubicada en lo que hoy es Turquía. ¿Sabían eso, que Pablo nació en Turquía? Pablo nació en Turquía, así es. Era una ciudad próspera y reconocida por su cultura y educación. Pero aunque Pablo nació allí, fue criado y educado en Jerusalén, el corazón de la fe judía. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las más respetadas de todo Israel. Mis queridos hermanos, no sabemos mucho acerca de su mamá, pero sí de su papá. Su papá era un fariseo, y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 23, versículo 6. Eso explica por qué Pablo fue instruido desde muy pequeño en una vida estrictamente religiosa. Además, Pablo era un ciudadano romano, algo muy valioso en ese tiempo. Esto le dio la protección legal y le permitió moverse con toda libertad por todo el imperio y tener credibilidad ante los no judíos. No se distraiga. Gracias a esa formación, Pablo llegó a ser un grande. Para entrar en contexto, les debo decir que este hombre fue educado por Gamaliel, uno de los maestros más sabios y respetados de ese tiempo. Gamaliel era otro fariseo famoso, miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Mis queridos hermanos, ser educado a los pies de Gamaliel, como dice la palabra de Dios, era como estudiar en la mejor universidad de ese tiempo. Gracias a eso, Pablo llegó a conocer profundamente la ley mosaica y las tradiciones judías. Es muy probable que también haya aprendido el oficio de fabricar tiendas de parte de su padre. Eso le permitió que más adelante pueda ganarse la vida. Sin embargo, antes de conocer a Cristo, Pablo era un enemigo, hermano, un enemigo declarado de los cristianos. Estaba convencido hasta los tuétanos que el movimiento de Jesús era una secta peligrosa. Fue Pablo, uno de los que aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y persiguió con furia a los creyentes, llevándolos a la cárcel y buscándolos para acabar con ellos. Hermanos, Pablo no solamente era un judío piadoso, era un hombre apasionado por su religión, dispuesto a defenderla cueste lo que cueste. Además, Pablo era un hombre culto, disciplinado y celoso, pero sin conocer la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que ya entendemos un poco más acerca de los antecedentes del apóstol Pablo, vayamos a ver lo que surge en adelante.
yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser posible que un perseguidor tan duro como el apóstol Pablo se convirtiese en el mayor defensor del Evangelio? Mis hermanos, acompáñenme a responder esta pregunta en el segundo punto del mensaje. Pablo, el significado de vivir para Cristo. Pablo, el significado de vivir para Cristo. Hemos visto entonces que Pablo era un perseguidor de los cristianos del primer siglo. Pero un día, en medio de una persecución, decide viajar a Damasco, una ciudad ubicada a unos 240 kilómetros de Jerusalén. Era un viaje largo, de varios días, y no iba por turismo ni tampoco por negocio. Iba con cartas de autorización para apresar a cristianos y llevarlos a la cárcel. Ese era el corazón de Saulo antes de conocer la gracia divina de nuestro Señor Jesús. Leamos, por favor, Hechos capítulo 9, versículos del 3 y nos vamos a extender hasta el versículo 5. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este pasaje, hermano, muestra una de las conversiones más famosas de toda la Biblia. Pablo, el hombre que odiaba a los cristianos, es derribado por la gloria de Cristo. Y en medio de eso, él quedó ciego. Y lo más impresionante es que Jesús no dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? No dice eso, ¿verdad? Él dice: ¿por qué me persigues? Es decir, el Señor se identificaba completamente con su iglesia. Cuando tocan a un creyente, están tocando también a nuestro Señor Jesucristo. Téngalo presente. Quizás Pablo recordaba la muerte de Esteban, aquel joven lleno del Espíritu que murió apedreado orando por sus verdugos. Y aunque en ese momento no cambió al instante, Dios estaba trabajando su corazón. Permítame reflexionar con ustedes. Así como Cristo escogió a un hombre que odiaba a los cristianos, también te puede escoger a ti, a ti, a ti y a ti. ¿Quién dice un fuerte amén? Amén. No importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, el Señor puede utilizar tu pasado, tus heridas e incluso tus fracasos para mostrar la gloria en ti. Si Dios pudo convertir a Saulo, un perseguidor, en Pablo, un embajador, también puede convertir tu corazón para que tú lleves su gloria. Pero retornemos nuevamente a nuestra historia y leamos juntos cómo continúa la vida del apóstol. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. ¿Se puede imaginar a Pablo entrando casa por casa,
arrastraba a los hombres y a mujeres, no tenía ninguna misericordia, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El que antes arrastraba a los cristianos, ahora es llevado de la mano, ciego, humilde, entrando en Damasco. Hasta ese momento Pablo hacía lo que él quería, pero desde su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él empezó a hacer lo que el Señor le pediría. Leamos juntos Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas, por favor, yo le pido que ponga toda su atención en esta parte que es clave. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados, antes Pablo se sentía muy orgulloso de ser un fariseo de fariseos, un hebreo, educado a los pies de Gamaliel, un celoso de la ley. Pero después de su encuentro con Jesús, todo eso lo consideró ¿cómo lo consideró? Basura. Porque había encontrado algo infinitamente, repita conmigo, infinitamente más valioso: conocer a Cristo. A veces pensamos, hermano, que la conversión de Pablo el cambio de Pablo fue algo instantáneo. Cayó, vio la luz y listo, ya está. Ahora es el gran apóstol Pablo. Ahora de Saulo el perseguidor se convirtió en el gran apóstol Pablo. Pero eso no fue así. Miren lo que el mismo apóstol nos deja registrado en Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Miren, 17. Ni subí a Jerusalén a presentarme a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde fue? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 3 años. Subí a Jerusalén para visitar a Pedro y permanecí con él 15 días. Durante esos 3 años en Arabia, el Señor, papá, lo estaba formando, estaba trabajando su corazón para transformarlo, para educarlo, para entrenarlo. John MacArthur y William MacDonald, 2 comentaristas bíblicos, coinciden en que ese tiempo fue un tiempo de instrucción, donde Pablo fue moldeado para ser el gran apóstol a los gentiles. Dios no lo hizo de la noche a la mañana, hermano. Lo procesó, lo quebrantó y lo preparó para el ministerio. Así también es el Señor con tu vida. Levanta la mano. A ver, levanta la mano. Repite conmigo. El Señor me prepara para algo grande. Amén. Gloria a Dios. Así es el Señor, nos prepara.
Y si estás pasando por dificultades, el Señor está preparando tu corazón. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Lo vamos a leer nuevamente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Pablo entendía algo muy bien, que nada, ni el conocimiento, ni los títulos, ni la reputación podían compararse con el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte me encanta. Esta parte me encanta. Amados, Cristo debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Esto es un cliché, ¿no? Lo repetimos sin pensar. Lo voy a decir lentamente y lo vamos a detallar bien bonito. Cristo debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Amén. Nada, ni nadie puede tomar ese lugar. Ni tu trabajo, ni tus estudios, ni tu negocio, ni tu familia, ni tu dinero, ni tus sueños personales. Todo eso es muy bueno, pero cuando ocupa el lugar de Cristo se convierte en un ídolo. ¿En qué se convierte? Se convierte en un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Cristo se convierte en un ídolo. Entonces, déjame hacerte una pregunta, o más de una, y respóndeme con franqueza en tu corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo, si es el caso? ¿Tus planes, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños? Además, hermanos, hay otros ídolos más solapados que están en nuestra vida. El dinero, las posesiones. ¿Saben que el dinero se puede convertir en una adicción espiritual? Buscamos, anhelamos, nos matamos por el dinero. Otros tienen otros ídolos. El poder, el control. Quieren tener el total control de todas las cosas. La lujuria, el placer, la vanidad, la imagen personal, tener más conocimiento, el éxito personal, la comodidad, tu orgullo, es decir, tú mismo eres tu propio ídolo. Es posible, hermanos, que no nos arrodillemos frente a una estatua. Es cierto, es posible. Pero hay una preocupación en este tiempo desmedida por la apariencia personal. Timothy Keller dice lo siguiente: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y si tú me dices, no, pastor, por favor, yo no. Yo no soy idólatra. Yo no tengo ningún ídolo. Entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Tu vida lo refleja?
¿Has cambiado como cambió el apóstol Pablo? ¿O te has quedado estancado confiando en que lo que ya sabes es suficiente y no has crecido en tu relación con Cristo? Muy duro, ¿verdad? Te invito a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol, fíjense, con Cristo estoy juntamente, a ver nuevamente, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el verdadero significado de vivir para Cristo. Una renuncia continua y diaria al yo, todos los días. Una entrega constante a hacer la voluntad del Señor y no lo que a mí me parece. Sin consultarle al Señor, tomamos decisiones. En la casa, en el negocio, en el trabajo, en la universidad, en los estudios. Hacemos lo que mejor nos parece. Entonces, ¿quién es tu Dios? Amados, Pablo lo perdió todo, pero ganó a Cristo. Amén. Y eso cambió la historia, su propósito y su destino. Y esa es la invitación que el Señor Jesucristo el día de hoy te está haciendo. A dejar todo aquello que compita con Él. El deporte puede ser un ídolo. Tú mismo puedes ser tu ídolo. Pablo no solo cambió su forma de vivir, cambió su razón de vivir. Ya él no vivía para agradar a los hombres, ni para buscar el reconocimiento ni el aplauso, sino para agradar, para glorificar a Cristo en cada cosa que él hacía. Por eso me emocioné. Vayamos al tercer punto. Pablo, el propósito supremo de glorificar a Cristo. Pablo, el propósito supremo de glorificar a Cristo. Hermanos, el corazón del hombre fabrica ídolos. No se imagina. Yo siempre digo, ni podemos cumplir a cabalidad el primer mandamiento, ni siquiera el primero. Para esta última parte del mensaje, recordemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros y un viaje a Roma, pero como prisionero. Sin embargo, Pablo tuvo una vida muy fructífera, hermano. Quiero compartir algunos datos nada más importantes de la vida de Pablo para entrar en contexto. En su primer viaje, Pablo fue apedreado y dado por muerto en Listra. Dado por muerto, lo consideraban, este tipo ya está muerto. Sin embargo, ¿sabes lo que hizo? Se levantó y siguió predicando. Fundó muchas iglesias, entre ellas Filipos, Tesalónica, Corinto. En su segundo viaje se fue hasta Europa, marcando un hito en la historia de la cristiandad. Llevó el evangelio a Europa. En Filipos, él, Pablo y Silas fueron azotados, encarcelados. Pero en lugar de quejarse, ¿por qué, Señor?, cantaban himnos a medianoche
y Dios los liberó mediante un terremoto. Además, a mí me gusta esta última parte. Además, Pablo enseñó la palabra públicamente y casa por casa. ¿Cómo lo hacía? Casa por casa. Casa por casa. Amonestando con lágrimas, dice, como él mismo decía en sus trabajos, en Hechos capítulo 20. Hermanos, nos faltaría tiempo para detallar todos los resultados que tuvo el apóstol Pablo. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en algo importante. Cuando él estuvo en la cárcel, privado de su libertad, en medio de esa prisión, él escribió varias cartas, entre ellas Filipenses. Pero lo que nos llama mucho más la atención es que este hombre privado de su libertad escribe con un tono de gozo y de alegría. ¿Cómo puede ser que un hombre privado de la libertad, que ya no podía trasladarse de un lugar a otro, el tipo aliente y lo escriba con un tono de alegría y gratitud? Qué increíble, ¿verdad? Leamos Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, pero esta vez en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Tengo la plena seguridad. La plena seguridad. Estaba convencido hasta los tuétanos el apóstol. Y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará, ¿qué cosa? ¿Qué cosa da? Y confío que mi vida dará honor a Cristo. Yo les pregunto, a ver. Yo les pregunto, ¿él buscaba el aplauso para él o para Cristo? ¿Para él o para Cristo? ¡Para Cristo! Y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Sea que yo viva o muera. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? O sea, es desafiante esta vida. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pablo, hermano, estaba seguro, convencido que seguiría dando testimonio de Cristo con valentía, aún estando preso. Él confiaba en que su vida daría gloria a Cristo, sea que él estuviera vivo o sea que él estuviera muerto. Ese era Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, valiente, decidido y dispuesto a dar la gloria a Cristo en cualquier circunstancia. Su ejemplo nos llena este conocimiento. Algo importante: vivir para Cristo en todo momento y lugar. Leamos el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pablo nos recuerda que el propósito de la vida no es acumular dinero, ni viajar, ni tener una casa, ni conseguir títulos o grados académicos. Estas cosas no son malas en sí mismas, no son malas,
pero sí se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar de Dios. Ahí sí son peligrosas, porque ahí te has convertido en un idólatra. Cuando las convertimos en ídolos, nos desgastamos toda la vida por alcanzarlas. Perdemos de vista el verdadero propósito, vivir para la gloria de nuestro Señor. Vivir para Cristo significa honrarlo en cada cosa que hagamos, en nuestro hogar, en el trabajo, en el negocio, en el instituto, en la iglesia, en todo lugar. Antes de continuar, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánto de tu vida está glorificando a Cristo en este momento? ¿Cuánto de tu vida está glorificando a Cristo en este momento? Hermano, usted no puede escuchar esta palabra y ser un mensaje más en su vida. Esta palabra debe producir un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de vivir. Ya no puedes actuar sin pensar en el Señor. Tu vida debe estar centrada en Cristo y dedicada solamente a Él. Grábate esto en tu corazón, las palabras de Pablo. Ya no vivo yo. Repite conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero también Pablo dijo algo que nos sorprende. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 dijo, morir es ganancia, como dice la versión Reina Valera del 60. ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Cómo puede ser que morir es mejor que vivir? A ver, todos queremos ir al cielo, pero nadie tiene prisa de llegar. Pablo entendía algo que a veces nosotros lo olvidamos. Hermano, esta vida es temporal. Somos peregrinos, aves de paso, viajeros. Nuestra verdadera ciudadanía es celestial, donde estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Amén. Por eso, si comparamos esta vida con sus luchas, con la enfermedad, con la estrechez económica, frente a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, la vida con el Señor es infinitamente mejor. Lamentablemente, ponga atención en esto, lamentablemente quienes no conocen de Dios piensan que esta vida lo es todo y viven para acumular dinero, poder o placer. Pero Pablo tenía claro que la verdadera vida es vivir para Cristo y hablar de Él con valentía. Por eso pudo decir con toda convicción, morir es ganancia, porque eso significaba ver a su Señor cara a cara. Para ir terminando, te hago la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesta a glorificar a Cristo en todo lo que hagas? A ver. Electrochoc. ¿Estás dispuesto a glorificar a Cristo en tu vida? Amén.
¿Estás dispuesto a glorificarlo como hijo, como hija? ¿Estás dispuesto a glorificar a Cristo como esposo o esposa, sea el caso? Si ese es tu deseo, entonces te invito a ponerte de pie para elevar una oración a nuestro Padre Celestial, para que Él nos ayude a todos a tener esa misma pasión y entrega que tuvo el apóstol Pablo. Vamos a orar. A usted ahí en su sitio, comience a orar y dígale al Señor: Señor, quiero glorificarte. Señor, quiero exaltarte. Quiero que mi vida sea olor fragante delante de tu presencia. Que cada cosa que haga, Señor, sea para reconocer tu poderío, tu gloria. Señor, que yo no quiera robarte la gloria. No quiero robarte la gloria. No quiero ser un ladrón de tu gloria. Quiero exaltarte a ti. Quiero glorificarte a ti como papá, como esposo, como esposa, como hijo, como abuelo, como abuela.